Bien, mis amados hermanos, qué bueno es para mí poder estar en esta tarde con ustedes. Hoy es un día especial, hoy mi hija cumple 18 años. Y también, bueno, pues tener el privilegio por primera vez de dirigirme a ustedes para exponer la palabra del Señor. Espero que para su gloria pueda hacerlo efectivamente. Que el Espíritu Santo me ayude y que pueda, sin temor, sin preocupación, sin ningún tipo de nada que me disocie, pues exponer con toda claridad la palabra del Señor. Cruzando el desierto, un viajero vio un árabe sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus caballos, pesadamente cargados con objetos de valor. Se aproximó muy preocupado y le dijo: ¿puedo ayudaros en algo? ¡Ay!, fue la respuesta de aquel árabe con tristeza. Estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas. ¿Qué joya era esa?, preguntó el viajero. Era una joya, le respondió el interlocutor, como no volverá a hacerse otra. Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. Estaba adornada con 24 brillantes alrededor de los cuales se agrupaban 60 más pequeños. Ya veis como tengo razón a decir que joya igual no podrá producirse jamás. A fe mía, dijo el viajero, vuestra joya debía ser preciosa. Pero ¿no creéis que con mucho dinero pueda hacerse otra análoga? La joya perdida, respondió el árabe, volviendo a quedar pensativo, era un día. Y un día que se pierde no vuelve a encontrarse jamás. Amados hermanos, llegamos al final de 1 Corintios. Y al llegar a este punto, una iglesia que ha perdido tiempo en pleitos y contiendas banales, ¿qué tiene que hacer? Pues simple: cooperar en el buen vivir como iglesia del Señor. Cooperar en el buen vivir como iglesia del Señor. Les invito a leer 1 Corintios capítulo 16, del 13 al 24. Primera Corintios 16, del 13 al 24. Dice la palabra: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Oramos. Señor amado, te agradecemos en esta hora tu inmenso amor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, ser tu pueblo, Señor, ser tus santos. Ayúdanos en esta hora, Señor, a exponer tu palabra y que tu pueblo, con toda humildad, al igual que yo, la podamos entender, la podamos vivir, Señor. Que tu Espíritu nos guíe en todo esto. En el nombre de Jesús lo pido humildemente. Amén. Así que una iglesia que ha perdido el tiempo en lo que la iglesia puede perder el tiempo, que es en las cosas que no son de Dios, pleitos, iras, contiendas, cosas de este mundo que no tienen nada que ver con el reino de Dios y con sus planes o su obra que Él quiere realizar con nosotros y para bien de su palabra, el bien de su progreso, de su palabra, del evangelio. ¿Qué tienen que hacer? Aquí tenemos la respuesta. En esta pequeña porción
de 1 Corintios, como bien ya saben, es el final. Es el cierre de oro de esta carta que nos ha tomado tiempo, o que les ha tomado más tiempo a ustedes que a mí, porque yo llegué a mediación, o tal vez al final, pero que ha sido muy provechosa para ayudarnos a nosotros los cristianos a entender que nosotros no tenemos que ser como el mundo, tenemos que ser como ¿quién? Como Cristo. Y que mientras más nos parecemos a Cristo, menos nos parecemos al mundo. Y que mientras más nos parecemos al mundo, menos nos parecemos a ¿quién? A Cristo. Por lo tanto, si vamos a querer influir al mundo, cambiar al mundo, que se note la diferencia, que todo el mundo pueda ver que en realidad somos cristianos, pues simplemente tenemos que vivir como iglesia del Señor. Y a eso estamos llamados todos, a cooperar en este logro, cooperar en el buen vivir como iglesia del Señor. Lo primero que dice Pablo a estos hermanos corintios es velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros del resto del mundo? El amor de Cristo. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que ser adornado y tiene que manifestar el amor de Dios. Por lo tanto, actuemos como hombres de Dios que esperan su venida. Velar. ¿Qué cosa es velar? Estar en guardia, estar dispuesto, estar presto, como el que está esperando algo. Esto viene de la palabra que significa velar, vigilancia espiritual, pero esa vigilancia espiritual, ¿en base a qué? ¿O en vistas de qué? ¿Quién viene? La iglesia no puede olvidar en ningún momento que Cristo viene. ¿Y que puede venir cuándo? Ahorita mismo. No sabemos el día ni la hora. Y eso es lo peor. Porque si supiera el día y la hora, bueno, tal vez me preparo de aquí a 5 o 20 años. Pero como yo no sé cuándo es que Cristo viene, yo tengo que estar dispuesto, listo, como si tuviera que irme ahora mismo con Cristo. La realidad de nuestra existencia es que tenemos que verlo todo a la luz de la venida del Señor. Él viene pronto. Maranata, el Señor viene pronto. Por lo tanto, si estamos esperando al Señor, tenemos que estar velando, porque Él viene. Y tenemos que estar, como dice Pablo aquí, firmes en la fe. Eso no es nada más y nada menos que inconmovibles. Nada nos puede mover, ni el mundo, ni sus ideas, ni sus propósitos, ni sus planes, ni las modas, ni las costumbres, ni las noticias. Nada de eso nos puede mover de nuestra firmeza en Cristo. Nuestro Dios, nuestro Señor, vino a este mundo, anduvo por esta tierra, vivió entre nosotros. ¿Y cuándo abandonó sus planes? ¿Cuándo abandonó su propósito? ¿Cuándo pensó por la influencia del mundo no llegar a la cruz, no entregar su vida por nosotros? En algún momento siempre estuvo presente que Él no vino a este mundo a disfrutar de placer ni de deleites. No vino a este mundo para que lo invistieran como rey, lo coronaran para reinar sobre un trono de oro en esta tierra. Él vino a este mundo a dar su vida en la cruz por los pecadores, a derramar su sangre en la cruz por su pueblo, por sus hijos, por aquellos que habrían de creer en Él. Nunca perdió de vista que vino a este mundo a obedecer al Padre, que vino a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, ser inconmovibles es simplemente saber cuál es nuestra razón de ser en este mundo. ¿Para qué existes? Para glorificar a Dios. Todo aquello que no glorifica a Dios, tenemos que hacerlo. Todo aquello que no honra a Dios, podemos hacerlo. Todo aquello que no exalte a Cristo, ¿es la misión de nuestra existencia? No. Por lo tanto, el mundo no puede tener poder sobre nosotros, ni el pecado, ni la carne. Nuestro único Señor, a quien tenemos que obedecer, en quien tenemos que permanecer firmes, es en Cristo. Una historia cuenta que un marinero iba en un barco y aquel barco naufragó. Y en medio del naufragio él encontró una roca a la cual asirse, a la cual subirse. Y pasó el tiempo y pasaron días tal vez hasta que lo rescataron.
Y cuando lo rescataron le preguntaron, ¿y tú no temías, no temblabas arriba de aquella roca? Y él decía, yo sí, muchísimo, pero la roca no. La roca es Cristo. El mar puede agitarse, terremotos pueden haber, y yo puedo temblar y hasta tener miedo, pero yo sé que la roca en la cual estoy está firme y estoy seguro por estar encima de ella. Por lo tanto, yo tengo una fe inconmovible y puedo vivir una vida inconmovible sabiendo que nada de lo que el mundo diga, y nada de lo que el mundo haga, y nada de lo que suceda me podrá apartar a mí del propósito para el cual yo existo. Cristo viene, tengo que velar, tengo que permanecer firme, tengo que portarme como que dice aquí, varonilmente. Esto a veces es difícil, porque si decimos a las mujeres que se porten varonilmente, bueno, pues te voy a decir, no tengo por qué, porque yo soy una mujer y no tengo que portarme varonilmente, pero está hablando de aquí, a la iglesia en pleno, hombres y mujeres. Y cuando se habla de esta palabra, portarse varonilmente, habla de como hombres de Dios. Y la historia de la redención está llena de hombres y mujeres. ¿De quién? De Dios. Pero Pablo no hizo la disyuntiva aquí o hizo la excepción como hombres y mujeres de Dios. Él dijo como hombres y mujeres de Dios que se esfuerzan, que los que son fuertes y que lo hacen todo con amor para el Señor y no para los hombres. Sobre estos versículos donde Pablo usa un lenguaje marcial, como quien habla a sus soldados, escribió William Barclay. Como centinelas, estad siempre alerta. Cuando os ataquen, manteneos firmes en la fe y no retrocedáis ni un centímetro. A la hora de la batalla, portaos como héroes, como soldados bien equipados y entrenados. Pelead con bravura por vuestro rey. Cualquiera que sea la actitud del soldado cristiano para con las personas y las cosas que amenazan al evangelio desde fuera, para los que están dentro de la iglesia, su actitud debe ser inspirada siempre por la camaradería y el amor. En la vida cristiana tienen que estar siempre presentes el coraje que no retrocede jamás y el amor que nunca falla. Esas son las normas. Esas son las órdenes de nuestra lucha, nuestra batalla. Así debe ser nuestra actitud mientras esperamos a Cristo, haciéndolo todo, cooperando en el buen vivir como iglesia del Señor. En segundo lugar, dice Pablo, sujetándose. Dice acá, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de la calle y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. La segunda idea es sujetándose, subordinándose, obedeciendo a los que trabajan en el servicio de los santos. Estos hermanos, la familia de Estéfanas, es las primicias de Acaya, es decir, los primeros convertidos de esa reunión, de esa zona geográfica donde estaba Corinto. Estas eran la gente que cuando escucharon el mensaje del evangelio respondieron, pero no respondieron y se quedaron ahí, sino que ¿qué hicieron? Estaban velando, estaban portándose varonilmente, se estaban esforzando por el progreso del reino de Dios. Ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Tú y yo somos los santos. La iglesia está en Corinto, está en Éfeso, está en Guamuta, está en San Cristóbal, en los Palacios, en Venezuela, en donde sea. La iglesia que el Señor ha comprado con su sangre, los que Él ha puesto aparte, los que Él ha santificado y los llama santos, esa es la iglesia del Señor. Esté donde esté, esta gente, estos hermanos han dedicado su vida al servicio de los santos. Por lo tanto, ustedes tienen que sujetarse a ellos. Tienen que unirse a su labor y la de todos los que hacen cosas como las que ellos hacen. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ellos pueden trabajar, pueden ayudar, tal vez tienen un negocio, tal vez tienen un trabajo en el campo, pero el principal trabajo que se está enalteciendo aquí, ¿cuál es? El servicio de los santos. El trabajo en la obra del Señor. Estos hermanos habían ido a ver a Pablo. Lo habían tal vez ido a llevar recursos, a llevar provisiones, pero también les fueron a llevar las inquietudes que tenían los corintios, porque estaban preocupados,
porque estaban deseosos de ayudar a aquella iglesia de los Corintios tan convulsa por tantos pleitos y tantas situaciones a sanar, a poder en realidad vivir como lo que Dios quiere que vivamos como iglesia del Señor. Pablo está diciendo: únanse a su labor y a la de todos los que son como ellos. En vez de estar metido en pleito, en vez de estar envanecido, en vez de estar contendiendo, dedíquense a qué? A trabajar para el Señor. Dedíquense a poner su mira en el servicio de los santos. ¿Qué cosas, cuántas cosas podemos hacer por el progreso del Evangelio? ¿Vale la pena estar perdiendo el tiempo en discusiones, en pleitos, en contiendas que no conducen a nada? ¿Vale la pena? Nosotros tenemos hoy las redes y tenemos hoy todo YouTube y todas las demás cosas. Y ustedes constantemente, los cristianos, basándose, luchando una opinión con la otra. Y es bueno, porque desde un punto de vista nos ayuda a entender la verdad. Pero desde un punto de vista es malo, porque ante el mundo, ¿qué es lo que el mundo está viendo? Contiendas, pleitos, discusiones, luchas, y la gente no sabe dónde va a posarse. No nos preocupa, porque a fin de cuentas lo que el Señor llama, Él los va a preservar del error y de toda posición que no sirva. Él los va a traer hacia Él, los va a guardar y los va a proveer de la verdad. Pero en realidad delante del mundo a veces quedamos en descrédito, porque nos pasamos el tiempo en luchas y contiendas. Y estoy hablando en las redes. ¿Cuánto más cuando un pueblo, una ciudad está viendo a una iglesia viviendo dentro de ella, yendo a pleitear delante de los abogados, delante de un tribunal, como pasaba donde? En la iglesia de los Corintios. Así que esa no es la razón de ser de la iglesia. La razón de ser de la iglesia es cooperar por el progreso del reino de los cielos. Así que, hermanos, sean como esta gente. Dice reconózcanlos. Reconózcanlos. Dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer pues a tales personas. Esto de reconocerlos es nada más y nada menos que identificarlos, es marcarlos dentro de la iglesia como si fuera un punto de referencia, a dónde mirar, a quién seguir. Es familiarizarse por completo con lo que han hecho y hacen a Estéfanas, Fortunato y a Acaico, pues ellos, dice Pablo, que han confortado mi espíritu. ¿Cómo tendría que estar Pablo en Éfeso, en medio de batallas, en medio de luchas, rodeado de leones en contra del evangelio y de lo que él predicaba? Que dice que estos hermanos llegaron y ¿qué hicieron? Confortaron, trajeron paz, trajeron sosiego a su vida. Era un bálsamo estos hermanos, era un refrigerio estos hermanos, pues ellos han confortado mi espíritu y confortarán el vuestro cuando lleguen con mis noticias. Estos hermanos estaban preocupados, los de Corintios, con todas sus luchas y sus pleitos y sus guerras, pero estos hermanos que iban a traerles de vuelta de parte de Pablo, también refrigerio, también paz, también iban a confortar sus espíritus con las noticias o con la carta o con las soluciones a sus problemas que tenía Pablo. Hermanos como estos les pueden servir de modelos presentes para imitar en su conducta en el Evangelio. Pablo dice a los filipenses: imitadme a mí y a los que se conducen como yo. A veces en la sociedad, generalmente lo que más se ve, ¿qué cosa es? Lo negativo, la gente mala, lo conflictivo, lo bronquero. Y tristemente también en la iglesia el que más escándalo hacen es el conflictivo, el problemático. Y hay gente que pone sus ojos en ellos para imitarle, es quien pone los ojos en ellos para irse y decir: esto no es el lugar que yo quiero. No pongamos los ojos en personas así. Pongamos los ojos en hermanos que lo han dado todo a la causa del Señor, que sirven por completo a Cristo y a su obra. Sujétense a ellos. Y en tercer lugar, dice el texto: ámense entrañablemente y amen al Señor Jesucristo. Dice el versículo 19: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, describo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea
anatema. El Señor viene. Así que, ¿qué tiene que hacer la iglesia del Señor? Amarse. Ámense entrañablemente y amen al Señor. Cuando Pablo habla acá de las iglesias de Asia, os saludan, y que Aquila y Priscila también os saludan. Y si usted mira a ver cuántas veces se habla aquí de saludarse, 4 veces se está hablando aquí de saludo. ¿Qué significa esto? Los corintios son la iglesia del Señor en Corinto, pero no son una iglesia aislada. La iglesia Camino de Vida que está aquí en Westchester hoy es la iglesia de Cristo, pero no es una iglesia aislada. Somos parte de ¿qué? De una comunidad de iglesias, de una comunión de iglesias que por todo el mundo, en esta ciudad, en el país, por todo el mundo se dedican ¿a qué? A servir al Señor. Lo malo que hace una iglesia en un lugar afecta a otras iglesias, y lo bueno que hace una iglesia en un lugar va también a afectar positivamente a otras iglesias y la obra del Señor en general. Estos hermanos son parte de una gran familia de iglesias que os aman y aprecian. Es bueno saber que alguien te ama. ¿Te hace bien? ¿Te da provecho? ¿Te fortalece o no te fortalece? Pablo está diciendo, ustedes son corintios, ustedes son la iglesia del Señor en Corinto, ustedes tienen 4000 problemas como ustedes en todas las demás iglesias, pero ustedes tienen que saber algo, que ustedes son amados. Estos hermanos de acá y de allá y del otro lado os saludan porque os aman y aprecian en el Señor. Tú debes saber que por sobre todas las cosas, Cristo te ama. Lo demostró derramando su sangre en la cruz por tus pecados. Pero tú tienes también que saber que tú formas parte de un grupo de hermanos que te tienen que amar. Recuerda que el amor no es opcional. En Cristo tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Sí o no? ¿Ese no acaso no es el nuevo mandamiento? Amaos los unos a los otros. ¿Y cómo tienes que amarlo? ¿No dice ahí 1 Corintios 13? De la manera que tienes que amar, sin esperar nada a cambio. El amor no es un negocio. El amor se da sin esperar nada del otro lado. No se vende, se ofrece, se da, se entrega por completo, como Cristo entregó su amor en la cruz por nosotros y lo manifestó de esa manera. Así que ustedes son parte de una gran comunidad que se aman los unos a los otros. La iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, que eran hospedadores en Corinto de Pablo y compañeros de ministerio, mientras establecía la iglesia allí, también os saludan mucho. Este saludar, ¿saben lo que significa? Os abrazan, os acogen. Un abrazo como el que usted no le puede dar a mucho. No le van a alcanzar los brazos, pero usted lo va a tratar de apretar ahí al máximo. Tal vez tampoco a mí me pueda abrazar de esa manera, ¿entiendes? No es para él solo. Ese es el amor que el Señor quiere que nos demos, que nos estrechemos, que nos acojamos, que nos recibamos los unos a los otros. Eso significa el saludo. Yo te saludo, es que te estoy recibiendo, te estoy acogiendo como mi hermano. Es un abrazo en el Señor, porque te amo mucho. Y así dice Pablo que los amaban en estas iglesias, los amaban mucho. Salúdense unos a otros, dice después, con ósculo santo. Esta palabrita que el mundo no sabe lo que significa. ¿Qué cosa es? Simplemente significa, esto es un beso. Salúdense unos a otros con ósculo santo. Hagan palpable el amor que debe haber entre el pueblo de Dios y la intimidad de la unidad en todo por medio de un beso santo, como el que se daba ¿dónde? Al final de la Eucaristía o de la cena del Señor, que es la celebración de la comunión cristiana. No podía terminar la cena sin que hubiera ¿qué cosa? Un beso de cada uno de los participantes en la cena que la iglesia celebraba. ¿En memoria de quién? En memoria de Cristo. Tú amas, tú abrazas a tu hermano, tú recibes a tu hermano, tú acoges a tu hermano, tú le das un beso santo ¿a quién? A tu hermano. Así que por lo tanto,
Esa es la clase de amor entrañable que debe haber entre nosotros. Pero no solamente entre nosotros, tenemos también que amar ¿a quién? Amar al Señor. Dice Pablo, esta carta es mía. Yo pues, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea, ¿qué cosa? Anatema. El Señor viene. Así que esta es mi carta y este es mi saludo. Aunque Pablo tal vez usaba un amanuense, está diciendo, yo escribí esta carta. Esta carta cuenta con mi apoyo. Esta es la palabra que Dios me ha dado a mí para ustedes. Y también este es mi saludo. El que no ama al Señor Jesucristo, quien debe ser amado sobre todo otro apóstol o maestro. Recuerda que los corintios se debatían entre quién era quién. Pablo, Cefas, el otro, Cristo. Él decía, el que no ame al Señor Jesucristo sobre otra cosa, en vez de saludarlo, que hay que hacerlo. En efecto, la palabra sería maldecirlo. Es marcarlo como anatema, como aquel que no ama al Señor. Es lo que significa. En vez de recibirlo, en vez de abrazarlo, en vez de acogerlo, ¿cuál es la palabra que se usa? Excomunicarlo, sacarlo fuera de la iglesia. Y esta palabra puede ser muy dura, pero recuerda que tú fuiste llamado ¿para qué? Para amar al Señor, para servir al Señor, para obedecer al Señor. Y tú nada más tienes una sola forma de expresar cuánto tú amas al Señor. ¿Cuál es? Obedecerlo. Y si tú lo obedeces, tú vas a amar a tu hermano aunque sea un insoportable. Porque tú amas al Señor y lo quieres obedecer y lo quieres honrar. Y tú vas a amar a tu iglesia porque tú amas al Señor y le quieres honrar y le quieres glorificar por medio del amor que Él ha puesto en ti para todos tus hermanos. Así que por lo tanto, el que no ame al Señor Jesucristo no puede estar ¿dónde? En medio de la iglesia. Porque ese no es cristiano, porque ese no ha nacido de nuevo, porque ese no ama al Señor y no es digno de ser parte del pueblo que el Señor compró al precio de su sangre. Por lo tanto, no se reúnan con él, dice Pablo, sea anatema, sea maldito, sea separado. Recuerden que en el pueblo de Israel había gente que se sacaban fuera del campamento. ¿Por qué razón? Porque no podían tener comunión con el pueblo de Dios por alguna falta, por algún pecado, por alguna situación X. No podían ser parte del pueblo de Dios, tienen que ser echados fuera. Lo único que hace que un pecador sea echado fuera de la iglesia, ¿qué cosa es? Que no ame al Señor. No se nos pide más que no ame al Señor. Tal vez en otro lugar esto no se diría, pero en una iglesia en donde los afectos hacia el Señor estaban en crisis, estas duras palabras están dichas para hacer reflexionar en cuanto a esta falta de los hermanos de esta iglesia. Pablo no deja de recordar que el Señor, una vez más dice, el Señor viene. Vivimos a la luz de ¿qué? De la inminente venida del Señor. Le encomienda a estos hermanos a lo que le ayudó mucho a él. Cuando Pablo estaba bien atribulado y bien en problemas, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es lo que tú necesitas para amar? ¿Qué es lo que necesitas para obedecer? ¿Qué es lo que necesitas para morir por Cristo? Para renunciar al pecado, a la carne, al mundo y a todo lo que te separa de Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos para poder lograrlo? La gracia de Dios, que se manifestó en la cruz y que está hoy en abundancia disponible para todos nosotros. Si tú no puedes amar, pídele al Señor que te dé su gracia para amar. Si tú no puedes perdonar, pídele al Señor que te dé su gracia para perdonar. Si tú no puedes resistir, pídele al Señor que te dé su gracia para poder resistir. Por eso Pablo lo que está diciendo, amen al Señor Jesús, tienen la gracia suficiente para poder amar al Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros para poder ser diferentes, para poder ser una iglesia diferente, para poder glorificar al Señor y obedecer al Señor en todo. Por lo tanto, les he hablado muy duro. ¿Saben por qué les he hablado muy duro? Porque les amo mucho. ¿Amas a tu hijo? ¿A qué extremo tú llegas por mostrar el amor a tu hijo?
corregirlo con castigo. Dice la Biblia en Santiago o en Hebreos que Dios al que ama corrige, castiga, disciplina. Y si alguno no es amado porque no es castigado, entonces no es hijo. ¿Qué cosa es? Bastardo. Y yo estoy convencido que aquí nadie quiere ser bastardo como el Corinto, tampoco nadie quería ser bastardo, quería ser amado como hijo. Pablo habla duro. Tu pastor te podría hablar duro. Tus hermanos te podrían hablar duro cuando tú andas no mostrando mucho amor al Señor. Te hace falta que te hablen duro. ¿Saben por qué? Porque te aman. El mensaje podría ser duro. ¿Sabes por qué? Porque te aman. Y la Biblia a veces tiene palabras que son como duras. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. No te quejes cuando eres amado. Es más, recuerda que tú vas a saber que eres más amado cuando eres duramente corregido por esos que te aman. Porque si son laxos y si son indulgentes y te dejan pasar las cosas, estamos en pecado. No te estamos amando. Así que qué bueno estar en una iglesia donde soy amado y donde me lo muestran. Así que por lo tanto, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Así que la gracia de Dios está disponible para que ustedes puedan amarse, puedan cooperar en el bien de la iglesia, en amarse los unos a los otros, pero también dice Pablo, mi amor, todo lo que he escrito, todo lo que hago, todo lo que he hecho por ustedes, lo he hecho ¿por qué? Con amor. Ese amor esté con vosotros. Amén. La iglesia de Corinto, ¿dónde está? Una vez más repito, en Corinto. Pero no tiene que ser como la ciudad, sino como ¿quién? Como Cristo. Nuestra iglesia está en Miami, pero no tiene que ser como la iglesia o como la gente, disculpen, de Miami, sino como ¿quién? Como Cristo. Y así toda iglesia, esté donde esté, tiene que ser como Cristo y así mostrarse ante el mundo y ante Dios, de quien vamos a recibir la aprobación, no de la mundo. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Concluyo. Amados hermanos, ¿cuál es el vínculo perfecto según dice Pablo a los Efesios? El amor. Somos parte de una comunidad de amor, una comunidad que ama al Señor y que se aman entre los que forman parte de esa comunidad. Recordemos una vez más que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Al final, o al llegar al final de esta carta, es menester recordar que el camino más excelente, ¿cuál es? El amor. Que fuimos rescatados por precio, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, para que seamos ¿qué cosa? Santos, perfectos, para que vivamos en santidad. Nos arrancó por su gracia del pecado y nos introdujo a la comunión con Dios, para que vivamos para Él, para que le sirvamos a Él, para que le adoremos a Él, para que le obedezcamos solamente a Él, para amarlo solo a Él y amar lo que Él ama. No podemos existir para otra cosa que no sea para satisfacerlo a Él, a aquel que dio su vida y que viene pronto por nosotros, a aquel que ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que Él sea nuestra gloria y en quien nos gloriamos, como lo dice a Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versículo número 30. Por lo tanto, basta ya de insensatez, basta ya de envanecimiento, de necedad. Somos santos, por lo tanto, es hora de crecer y prepararse ¿para qué? Para la venida del Señor. Velando, sujetándonos, amando al Señor, amando a los hermanos. Todo lo que no manifieste amor debe ser desechado. Todo lo que no muestre amor debe ser desechado. Todo lo que no sirva para mostrar, manifestar, hacer palpable, visible el amor entre nosotros debe ser desechado. Todo lo que no exalte y glorifique a Cristo
debe ser desechado. La iglesia en Corinto, en Westchester, en Miami, donde quiera, tienen que amarse y amar al Señor. Recordemos entonces, para terminar, que como iglesia del Señor debemos vivir operando en el amor de Dios. Dios le bendiga. Oramos, Señor, gracias porque tú eres Dios. Porque al terminar esta carta nos recuerda que estamos en el mundo y no somos del mundo. Que tú nos has mostrado tu gloria, tu obra, que derramaste tu sangre en la cruz de Calvario, que nos compraste por precio, Señor, para que te amemos a ti y para que amemos a nuestros hermanos. Para que haciendo esto el mundo vea que somos tu pueblo. Para que el mundo, Señor, venga a tus pies. Que nos ayudes a ser una iglesia que te honra, que te glorifica en todo. Que mostremos el amor a ti y a tu pueblo. Pedimos que nos ayudes en este día y que nos ayudes a ser fieles. En obedecer lo que nos mandas. En el amor de Jesús, te lo pedimos todo el mundo. Amén.